¿Cuántas veces has sentido que una sola palabra, una mirada o un gesto de alguien fue suficiente para arruinarte el día? Una frase maldicha, una crítica injusta, una actitud indiferente y, de pronto, todo tu equilibrio interior se tambalea. Te enfadas, te tensas, te justificas. Pero en realidad no fue la persona quien te robó la paz. Fuiste tú quien se la entregó. Marcus Aurelius escribió: si te sientes herido, recuerda que eres tú quien ha decidido sentirte así. En esas palabras se esconde una verdad incómoda y liberadora al mismo tiempo. Nadie tiene poder sobre tu calma, salvo tú. La mayoría de las personas vive reaccionando al mundo como hojas arrastradas por el viento de las emociones ajenas. Pero los estoicos sabían que la verdadera libertad comienza cuando decides no ser esclavo del temperamento de otro. La calma no es indiferencia ni debilidad, es fortaleza pura. Es el arte de dominar la propia mente cuando todo a tu alrededor intenta provocarte. Es el silencio que contiene más fuerza que 1000 gritos. Porque quien puede permanecer sereno en medio del caos ha conquistado el reino más difícil, el de sí mismo. Cuando pierdes la calma, pierdes claridad. Te conviertes en prisionero del impulso, del ego herido, del deseo de tener razón, y ese instante tan fugaz y tan cotidiano es el punto exacto donde se define tu carácter. Ahí se ve si gobiernas tu mente o si la mente de otro te gobierna a ti. La próxima vez que alguien te provoque, recuerda esto: el insulto muere si no encuentra un ego dispuesto a recibirlo. Nadie puede encender tu ira sin tu consentimiento. Tu serenidad no depende de lo que los demás hagan o digan, sino de la elección que haces en cada momento: reaccionar o mantenerte firme en tu centro. Ser estoico no significa no sentir, sino elegir qué emociones merecen espacio en tu interior. Significa mirar a los ojos de la adversidad y decir: no tengo control sobre tus actos, pero sí sobre mi respuesta. Esa es la esencia del poder interior, el mismo poder que convirtió a un emperador en filósofo y a la calma en su mayor victoria. Así que hoy, hazte una promesa silenciosa: no entregarás tu paz a nadie. No permitirás que el ruido del mundo silencie tu mente, porque en la quietud nace la fuerza, y en esa fuerza encontrarás la libertad que ninguna ofensa puede arrebatarte. La calma es poder, y quien la domina, lo domina todo. Cada vez que reaccionas con ira, con frustración o con resentimiento, entregas sin darte cuenta la llave de tus emociones a otra persona. Le concedes el poder de alterar tu mundo interior, de decidir cómo te sientes, de arrastrarte hacia un estado que no elegiste. Y lo más triste es que, casi siempre, quien recibe esa llave ni siquiera lo sabe. El sabio estoico no niega la emoción, pero tampoco la convierte en su amo. Sabe que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio vive la libertad. La mayoría de las personas no habita ese espacio. Actúan de manera automática, impulsadas por la herida o por el orgullo. Dicen: me hiciste enfadar, como si el otro tuviera el control remoto de su mente. Pero el estoicismo nos recuerda que nadie tiene ese poder, salvo si tú se lo entregas. Cuando alguien te provoca, no está decidiendo por ti. Te está ofreciendo una invitación a perderte, y tú eliges si aceptarla o no. Esa elección tan pequeña, tan invisible, es la frontera entre la esclavitud emocional y la autodeterminación. En ese instante, puedes ser dueño de ti mismo o súbdito de tu impulso. Vivimos en un mundo donde todo parece diseñado para robarnos la calma: el tráfico, las redes sociales, la impaciencia de los demás, la comparación constante. Pero lo que realmente te perturba no son los hechos, sino el significado que les das. Como decía Epicteto, no nos afecta lo que sucede,
sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Y cuando crees que alguien puede hacerte enfadar, en realidad estás declarando que has perdido el mando de tu interior. Piensa en esto: cuando reaccionas con rabia ante una ofensa, el otro consigue exactamente lo que buscaba: tu atención, tu energía, tu equilibrio. Pero cuando respondes con serenidad, desarmas su poder. Le demuestras que tu mente no está a la venta, que tu paz no tiene precio. Y eso desconcierta, porque la calma auténtica es el lenguaje de quienes no necesitan demostrar nada. No se trata de reprimir las emociones, sino de observarlas como nubes que pasan, de reconocer la chispa de la irritación y decirte: esto también pasará. Porque la madurez no consiste en no sentir, sino en elegir no reaccionar desde el caos. Cada vez que mantienes la calma, estás reclamando tu soberanía interior. Estás diciendo, sin palabras: mi estado de ánimo no depende de ti. Ese es el primer paso hacia la verdadera libertad, porque el día en que nadie pueda hacerte perder la paz, ese día habrás recuperado el control total de tu vida. Marcus Aurelius lo resumió con una claridad luminosa: debemos acostumbrarnos a separar lo que depende de nosotros de lo que no depende de nosotros. En esa sencilla distinción se encierra la raíz de la serenidad. Todo sufrimiento innecesario nace del intento de controlar lo incontrolable. Las palabras ajenas, el juicio de los demás, el paso del tiempo, los resultados que no llegan como esperamos. Vivimos esclavos de lo externo porque hemos olvidado el poder de lo interno. Queremos cambiar al otro, ganar cada discusión, corregir la injusticia del mundo. Pero mientras peleamos contra el viento, descuidamos el único territorio verdaderamente nuestro: la mente. Lo que piensas, cómo interpretas lo que ocurre, la actitud que eliges ante la adversidad, eso sí depende de ti. Todo lo demás es ruido. El estoicismo no es una invitación a la pasividad, sino al discernimiento. No se trata de rendirse, sino de no gastar energía donde no sirve. Cuando entiendes que no puedes gobernar los actos de los demás, te liberas del peso del resentimiento. Y cuando comprendes que sí puedes gobernar tus pensamientos, recuperas la fuerza que creías perdida. El sabio no busca que el mundo sea dócil, sino que su mente lo sea, porque la calma interior no proviene de la ausencia de tormenta, sino de la habilidad para permanecer en pie mientras sopla el viento. Marcus lo escribió durante la guerra, rodeado de traiciones y enfermedades, y aún así afirmaba: la vida de cada hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. En nuestra era digital, esta lección es más urgente que nunca. Todos opinan, todos critican, todos proyectan sus miedos en los demás. Pero solo quien filtra lo que deja entrar en su mente puede conservar la paz. Si cada comentario, cada noticia, cada gesto te altera, vivirás como un barco sin timón. Si aprendes a distinguir lo que depende de ti, navegarás incluso en aguas turbulentas. Haz la prueba. Cada vez que algo te moleste, pregúntate: ¿depende de mí? Si la respuesta es no, suéltalo. Si la respuesta es sí, actúa con dignidad y templanza. Esa simple pregunta es una espada que corta la confusión y devuelve la claridad. El dominio interior no se conquista de una vez. Se entrena día a día, pensamiento a pensamiento. Es un arte silencioso, invisible, pero decisivo. Y con el tiempo descubres que nada externo puede perturbarte, porque ya no estás anclado a lo que no puedes controlar. Ahí nace la verdadera libertad, en el instante en que eliges dirigir tu energía hacia adentro y dejas que el resto siga su curso, porque el mundo nunca será estable, pero tú sí puedes serlo. Y cuando lo eres, nada ni nadie puede arrebatarte la calma. Vivimos en una cultura que confunde la calma con debilidad. Se admira al que grita más fuerte,
al que impone su voz, al que responde de inmediato. Pero los estoicos sabían que la verdadera fuerza no está en la reacción, sino en la contención. El impulso es de todos, el dominio solo de unos pocos. Y ese dominio silencioso, invisible pero invencible, es lo que diferencia a quien vive a merced del mundo de quien vive en paz consigo mismo. La serenidad no es pasividad, es estrategia. Es la inteligencia que elige cuándo hablar, cuándo actuar y sobre todo cuándo callar. En un universo lleno de ruido, mantener la calma es un acto de rebeldía. Es decirle al caos: no tendrás mi energía, porque cada vez que respondes con ira, alimentas al fuego ajeno, pero cuando permaneces sereno, lo apagas sin pronunciar una sola palabra. Marcus Aurelius gobernaba un imperio entero, y aún así encontraba tiempo para gobernarse a sí mismo. Mientras las legiones combatían y los senadores conspiraban, él escribía: «El alma se fortalece cuando deja de lamentar lo que no puede cambiar». Su grandeza no residía en su poder político, sino en su poder interior. Entendió que ningún trono protege al que no domina su mente. Y eso también se aplica a nosotros. Puedes tener éxito, dinero, reconocimiento, pero si pierdes la calma al primer contratiempo, sigues siendo esclavo de tus emociones. El verdadero liderazgo, el que inspira respeto y no miedo, nace de la serenidad, de la capacidad de mirar el conflicto con ojos tranquilos y actuar desde la razón, no desde la rabia. Cuando eliges la calma, no estás retrocediendo, estás ascendiendo a un nivel donde nada externo puede tocarte. Es una forma de poder tan profunda que desarma al que intenta provocarte, porque no hay arma más poderosa que una mente que no se deja agitar. Piensa en la calma como un músculo que se entrena. Cada discusión evitada, cada silencio consciente, cada respiración, antes de responder, es una repetición más en tu gimnasio interior. Con el tiempo, tu paz se vuelve inquebrantable. Y cuando el mundo estalla a tu alrededor, tú permaneces firme, observando, comprendiendo, eligiendo. Esa es la calma de los sabios, la que no depende de las circunstancias, sino del carácter. No se trata de huir del conflicto, sino de trascenderlo. La serenidad no te aleja de la vida, te permite vivirla con plenitud, sin ser arrastrado por las tormentas de los demás. Porque quien domina su calma, domina su destino, y quien domina su destino, ya no necesita demostrar su poder. Su sola presencia lo irradia. Entre lo que sucede y lo que haces, existe un espacio. Es pequeño, casi imperceptible, pero dentro de él se esconde todo tu poder. Ahí habita la diferencia entre la persona que reacciona y la que responde, entre la mente esclava y la mente libre. Los estoicos llamaban a ese espacio la pausa, y dominarlo es uno de los mayores logros del espíritu humano. La pausa no es silencio vacío, es conciencia pura. Es ese instante en el que respiras antes de dejar que las palabras salgan disparadas, en el que observas la emoción antes de que te arrastre. En ese segundo de lucidez puedes decidir: ¿voy a ser víctima de mi impulso o arquitecto de mi serenidad? Respira, no por costumbre, sino con intención. 3 respiraciones profundas bastan para devolver al cerebro la claridad que el enfado arrebata. Inspira por la nariz, siente cómo el aire abre espacio en tu pecho y exhala dejando ir la tensión. Ese gesto tan simple, apenas unos segundos, es un recordatorio de que sigues al mando. El arte de la pausa estoica se resume en 3 pasos. Pausa, respira, elige. Pausa, para romper la cadena del automatismo. Respira, para reconectar con tu centro. Elige, para actuar desde la razón, no desde la herida. Marcus Aurelius practicaba este ejercicio incluso en medio de la guerra.
Antes de responder a una ofensa o tomar una decisión, se detenía y observaba su mente. Sabía que una reacción precipitada podía destruir más que 1000 enemigos. Nosotros también podemos aplicar su método. Antes de escribir ese mensaje, antes de responder al grito, antes de justificarte, detente. No todo merece una respuesta. No todo lo que te hiere merece tu energía. El mundo moderno glorifica la inmediatez, responder rápido, actuar sin pensar, demostrar siempre algo. Pero la pausa estoica es el antídoto contra esa urgencia. Es la afirmación de que nada ni nadie te puede sacar de tu centro sin tu permiso. En la pausa, te recuerdas a ti mismo que tu paz vale más que cualquier argumento. Al principio cuesta. La mente quiere atacar, defenderse, ganar. Pero cuando consigues hacer una pausa, incluso breve, rompes el ciclo del condicionamiento. Descubres que el enojo pierde fuerza cuando no lo alimentas, que la calma crece cada vez que eliges no reaccionar, y entonces la pausa se convierte en tu refugio, tu templo invisible en medio del ruido. Practícala a diario, en la conversación difícil, en el tráfico, en el silencio de la noche. Cada pausa es una victoria invisible sobre el caos, porque quien sabe detenerse un instante, conquista una eternidad de claridad, y esa es, quizás, la mayor maestría que puede alcanzar un ser humano. Vivir desde la pausa, no desde el impulso. Cada persona que te irrita, te critica o te hiere, no es más que un espejo que te muestra aquello que aún no has aprendido a dominar dentro de ti. Lo que más te molesta de los demás suele ser el reflejo de algo que todavía duele en tu interior. Por eso Marcus Aurelius aconsejaba observar con calma cada encuentro difícil, no para juzgar al otro, sino para conocerte a ti mismo. Cuando alguien te provoca, en realidad te está ofreciendo una oportunidad de verte. Si su arrogancia te enciende, quizá hay una parte de ti que teme no ser valorado. Si su indiferencia te duele, puede que busques aprobación. Si su agresividad te desequilibra, tal vez hay dentro de ti una rabia que nunca supiste expresar. El otro no crea tu tormenta, solo la revela. El sabio no huye de esos espejos, los agradece, porque cada irritación es una pista, una señal de donde aún hay trabajo interior por hacer. Mientras culpas a los demás, pierdes la ocasión de crecer. Pero cuando utilizas el conflicto como maestro, transformas la herida en sabiduría. La próxima vez que alguien te saque de quicio, no preguntes ¿por qué me hace esto?, sino ¿qué parte de mí reacciona así? Cambia la pregunta, cambia el poder. Dejas de ser víctima del comportamiento ajeno y te conviertes en observador de tu propio mundo interior. Ese cambio de perspectiva lo transforma todo. La ofensa se disuelve, la rabia se apaga y en su lugar aparece comprensión. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino purificarlas. Sabían que cada emoción tiene un mensaje. La ira revela límites, la tristeza muestra apegos, el miedo apunta a lo desconocido. Cuando los reconoces sin juicio, dejas de proyectarlos en los demás. Entonces ya nadie puede manipularte, porque has hecho las paces con tus propias sombras. El espejo del alma también refleja lo que admiras. Si te inspira la serenidad de alguien, es porque esa cualidad ya habita en ti, esperando ser cultivada. Ver en los demás una guía, en lugar de una amenaza, es otro signo de madurez espiritual. Vivir desde esta comprensión te libera. Ya no reaccionas, observas. Ya no te defiendes, entiendes. Ya no te desgastas tratando de cambiar al otro. Trabajas en ti mismo. Y paradójicamente, cuando tú cambias, la forma en que el mundo te trata también cambia. La calma no se logra evitando a las personas difíciles, sino aprendiendo a usarlas como espejos conscientes.
Cada encuentro es una oportunidad para fortalecer tu temple y refinar tu carácter, porque al final los demás no son tus enemigos, son los maestros que el universo envía para que recuerdes quién eres realmente. Y cuando ya nada te refleja dolor, significa que por fin has hecho las paces contigo mismo. El verdadero dominio de uno mismo no consiste en no sentir, sino en comprender lo que se siente. La sabiduría estoica no buscaba apagar las emociones, sino iluminarlas. Saber lo que pasa dentro de ti sin ser arrastrado por ello. Esa es la esencia de la inteligencia emocional, mucho antes de que tuviera un nombre moderno. Los estoicos sabían que las emociones son mensajeras, no enemigas. La ira muestra una frontera, el miedo señala un riesgo, la tristeza recuerda lo que valoras. Pero cuando reaccionas sin observar, el mensaje se pierde y solo queda el desorden. El sabio observa su mente como un médico observa un síntoma, sin juicio, con curiosidad, buscando la causa profunda. Practicar la inteligencia emocional estoica es aprender a dialogar contigo mismo. Cuando algo te perturba, no te digas, no debería sentir esto, sino, ¿por qué lo siento? Esa pregunta abre una puerta a la claridad, porque no puedes sanar lo que niegas, ni dominar lo que no entiendes, y la comprensión nace del silencio interior, no de la reacción inmediata. Marcus Aurelius escribía cada noche en su diario para examinar su alma. Ese acto, tan simple y tan poderoso, era su entrenamiento mental. No lo hacía para castigarse, sino para pulirse. Anotaba sus fallos, sus pensamientos, sus emociones, y al hacerlo, convertía la experiencia diaria en aprendizaje. Hoy lo llamaríamos journaling. Para él, era un ejercicio de autogobierno. Esa práctica sigue siendo una de las herramientas más efectivas para cultivar la calma. Al escribir, al poner palabras al caos interior, desarmas su poder. Lo que no se expresa, se acumula. Lo que se observa, se disuelve. Si cada noche dedicas unos minutos a revisar tu día con sinceridad, ¿cuándo reaccioné? ¿Cuándo mantuve la calma? ¿Qué aprendí? Estarás construyendo el músculo invisible del equilibrio emocional. La inteligencia emocional del estoico también se entrena en tiempo real. En medio de la tensión, detente y recuerda, no controlo lo que ocurre, pero sí cómo lo interpreto. Respira, observa la emoción sin alimentarla y decide con lucidez. Esa decisión, una y otra vez, transforma la mente reactiva en mente maestra. Con el tiempo, dejas de ser esclavo del entorno. La gente grita, critica, presiona, y tú sigues en tu eje. No porque seas frío, sino porque has aprendido a escuchar sin absorber, a comprender sin justificar, a sentir sin perderte. Esa es la diferencia entre el sabio y el común. El primero siente igual que el segundo, pero elige qué emoción merece quedarse. Y ahí está el milagro. Al dominar tus emociones, no las destruyes, las dignificas, les das un propósito, un cauce, un sentido, porque una mente serena no es aquella que no siente, sino aquella que transforma cada emoción en sabiduría. Esa es la verdadera maestría emocional. Sentirlo todo, sin perderte en nada. Ser estoico no significa retirarse del mundo, sino aprender a caminar en él sin perder el equilibrio. La verdadera prueba de la serenidad no se da en la meditación ni en la soledad, sino en el ruido del día a día, en la oficina, en el hogar, en el tráfico, en la conversación difícil. Ahí, en medio del movimiento, es donde la calma demuestra ser una forma de acción. Marcus Aurelius no meditaba en un templo apartado, escribía sobre la paz interior mientras dirigía ejércitos y tomaba decisiones que afectaban a miles de vidas. Entendía que la serenidad no era ausencia de responsabilidad, sino presencia de conciencia.
Y esa conciencia, la de mantenerse lúcido y compasivo mientras todo se agita, es la marca del verdadero poder. En el trabajo, alguien te critica injustamente. Tu primer impulso es defenderte, responder, justificarte. Pero el estoico se detiene y recuerda: esto no amenaza mi valor, solo pone a prueba mi carácter. Entonces, elige responder con calma, no para parecer fuerte, sino para serlo, porque responder con serenidad, cuando todos gritan, es un acto de coraje. En casa, con la familia, la práctica es aún más profunda. No hay público, no hay aplausos, solo la intimidad donde más nos cuesta mantener el control. Ahí es donde se cultiva la verdadera virtud, en el tono con el que hablas, en la paciencia que ofreces, en la empatía que eliges incluso cuando estás cansado. El estoicismo empieza en los gestos pequeños: escuchar sin interrumpir, no elevar la voz, respirar antes de contestar. También está en los momentos de frustración cotidiana: el retraso, la cola, la tecnología que falla, el plan que no sale como esperabas. Cada uno de esos instantes es una invitación a recordar que tu paz no depende de la perfección del entorno, sino de la firmeza de tu interior. Lo que antes era una molestia se convierte ahora en un entrenamiento silencioso. El mundo moderno nos empuja a reaccionar, responder al instante, opinar, compararnos, pero el estoico no vive en la prisa, vive en la intención. No actúa por impulso, sino por propósito. Por eso su serenidad no es pasiva, es una fuerza activa, disciplinada, orientada hacia lo esencial. Practica esta calma en acción cada día, en cada conversación, en cada decisión. Pregúntate: ¿estoy actuando desde la claridad o desde la agitación? Esa simple pregunta transforma el caos en dirección. Con el tiempo, notarás algo extraordinario. Cuanto más tranquilo eres, más eficaz te vuelves. La serenidad ordena lo que el estrés confunde. Así es como la calma deja de ser teoría y se convierte en estilo de vida, porque quien puede mantener la paz en medio del ruido no solo domina su mente, ilumina el camino para los demás. Y ese es el poder silencioso del estoico: convertir lo cotidiano en una práctica de grandeza interior. Hay una fuerza más poderosa que la razón y más transformadora que la rabia: la compasión. No la compasión blanda que se confunde con debilidad, sino la que nace de la comprensión profunda del alma humana. El estoico auténtico no desprecia al que se equivoca, lo entiende. Sabe que cada persona actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde sus miedos. Y comprender eso no solo disuelve la ofensa, también te devuelve el control total sobre ti mismo. Marcus Aurelius escribió: cuando alguien te ofenda o te irrite, piensa que actúa así porque cree que tiene razón. Y si tú ves las cosas con mayor claridad, ayúdalo, no lo juzgues. Esa frase contiene un poder inmenso. Nos recuerda que el juicio perpetúa el conflicto, mientras que la comprensión lo disuelve. La compasión no es justificar lo injustificable, sino liberar tu mente del veneno de la venganza. Porque el resentimiento encadena más a quien lo siente que a quien lo provoca. Cuando eliges responder con serenidad y empatía, no estás cediendo, estás demostrando dominio absoluto. Solo los fuertes pueden ser amables cuando tienen motivos para no serlo. Piensa en la calma del sabio. No surge de la insensibilidad, sino de una mirada más amplia. Entiende que cada ser humano lucha con algo invisible, que detrás de la agresión hay dolor, detrás de la arrogancia hay miedo, detrás de la crítica hay carencia. Esa visión compasiva no te hace vulnerable, te hace invulnerable, porque ya nada personaliza tu sufrimiento. La compasión también es estrategia. Desarma al enemigo más rápido que la defensa o la ira. Frente a una mente alterada,
Tu serenidad actúa como espejo. Quien grita se escucha a sí mismo. Quien ataca se enfrenta a su propio vacío. Tú, en cambio, permaneces firme, libre, intacto. Pero hay algo más. La compasión no solo protege tu paz, también eleva tu espíritu. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, estás afinando tu carácter, ampliando tu humanidad. Estás recordando que la grandeza no se mide por lo que impones, sino por lo que inspiras. Practicar la compasión estoica es un ejercicio diario, en la calle, en casa, en las redes, en cada interacción donde surge el conflicto. Pregúntate, ¿qué me está mostrando esta persona sobre mí mismo? ¿Puedo responder desde la calma sin perder la firmeza? Esa es la alquimia del estoico. Convertir el roce en crecimiento, la ofensa en lección, la reacción en sabiduría. Cuando logras ver el dolor ajeno sin absorberlo, has alcanzado la maestría interior. Ya no necesitas tener razón, solo mantener la paz. Y desde esa paz, ayudas más de lo que cualquier palabra podría hacerlo. Porque la compasión no es debilidad, es la forma más elevada de control. Al final de todo, tras cada batalla interior, tras cada palabra contenida, cada respiración consciente y cada pausa que elegiste, queda una verdad luminosa. Tu paz es tuya y solo tú decides quién tiene acceso a ella. Es el bien más valioso que posees, más que cualquier logro, más que cualquier victoria. Porque sin paz, incluso el triunfo sabe amargo. Con ella, hasta la pérdida tiene sentido. Marcus Aurelius lo expresó con una sencillez majestuosa. Busca dentro de ti. En el interior está la fuente del bien y puede brotar eternamente si no la agotas. Esa fuente es tu serenidad, tu centro inamovible. No depende del clima, ni de las palabras ajenas, ni del resultado de las cosas. Depende únicamente de la elección diaria de no reaccionar, de no entregarte a lo que no puedes controlar, de mantenerte firme en tu propósito. El mundo seguirá intentando robarte la calma, con provocaciones, con injusticias, con noticias que alimentan el miedo. Pero el estoico aprende a mirar todo eso con distancia, como quien observa el oleaje desde la orilla. Las olas pueden ser fuertes, pero ya no te arrastran, porque has aprendido a estar anclado en ti mismo. Cada día es un examen silencioso de esa fortaleza. Alguien te desafiará, otro te decepcionará, algo no saldrá como esperabas. Y entonces tendrás dos caminos: ceder tu paz o preservarla. Si eliges lo primero, te conviertes en prisionero del mundo. Si eliges lo segundo, te vuelves libre. La libertad no empieza con la ausencia de cadenas, sino con la ausencia de reacciones innecesarias. Practica este recordatorio. Hoy nadie tendrá poder sobre mí que yo no le conceda. Escríbelo, repítelo, grábatelo en la mente. Cada vez que lo haces, fortaleces tu escudo interior, porque la calma no se mantiene sola. Se cultiva con disciplina, con autoobservación, con pequeños actos de presencia. Al final, comprenderás que la serenidad no es el destino, sino el camino. No es algo que se alcanza, sino algo que se ejerce. Y cuanto más la practicas, más profunda se vuelve. Llega un momento en que nada externo puede perturbarte, porque tu criterio, tu templanza y tu gratitud se han convertido en murallas de luz. Así es como el estoico vive, con el corazón abierto y la mente tranquila, caminando entre el ruido sin dejarse contaminar. Su paz no depende del silencio exterior, sino de la armonía interior. Y esa armonía, una vez conquistada, se convierte en una fortaleza que nadie puede invadir. Recuerda siempre, la calma es poder, y quien la protege, protege su vida. Porque en el instante en que decides no reaccionar, recuperas todo tu dominio. Y desde esa quietud, el mundo ya no te controla.
Tú eres quien lo observa, quien lo comprende, quien lo trasciende. Tu paz no se negocia, tu serenidad es tu reino.